Mañana de viernes la registraduría que la consulta popular, la consulta interna del pacto histórico, que es el domingo de la semana entrante, exactamente dentro de 9 días, va a hacerse con los tarjetones que ya están impresos, es decir, con los logos del pacto histórico. No hay cómo cambiar ni la pregunta, ni las imágenes, ni las fotografías, ni los colores, nada, porque los candidatos son los que se inscribieron. Y esto es un mensaje, por supuesto, también a quienes se retiraron de esa consulta del pacto histórico. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y ante tantas preguntas alrededor de esa novela, cada vez con más capítulos sobre la consulta del pacto histórico, hay ya respuestas del propio registrador nacional Hernán Penagos. Varias cosas. La primera es que el propio registrador nos ha confirmado esta mañana que es una decisión tomada. No van a volver a imprimir estas tarjetas que ya vemos. El tarjetón del próximo domingo 26 de octubre. Es decir, se quedan estas tarjetas que tienen, como estamos viendo quienes nos acompañan en el canal de YouTube o en Ditu, el logo del pacto histórico. ¿Cuál es el argumento? Es que primero, dice el registrador Hernán Penagos, que no hay tiempo para volver a imprimir. Segundo, que esto no es como ir a sacar una fotocopia y en cualquier papel imprimir esa tarjeta. Esto es un papel de seguridad lo más parecido al papel de los billetes y que no hay papel en Colombia suficiente para volver a tirar otra impresión sobre estos tarjetones. Y lo tercero que confirma es que ayer el Consejo Nacional Electoral volvió a negarle al pacto histórico la posibilidad de cambiar la pregunta. Pero también dijo el Consejo Nacional Electoral que no es el competente para definir el asunto de los logos. Y por eso ahí, aunque la pelota queda de un lado a otro, la decisión tomada es que se hará consulta el 26 de octubre con esta tarjeta electoral. En diálogo con Noticias Caracol, el registrador Hernán Penagos así confirmó que definitivamente no van a volver a imprimir. Administrativamente no implica nada, porque las tarjetas electorales ya están impresas. Es imposible, jurídica, presupuestal y materialmente, reimprimir otras tarjetas. ¿Qué fue lo que pidió una de las precandidatas, Carolina Corcho? Digo, hay que reimprimir porque se va a confundir al elector. Incluso el que se bajó, que es Quintero, el exalcalde, dice, no quiero que cuenten los votos que va a haber por mí. ¿Se van a contar los votos por él? Ok, entonces lo primero es que es imposible reimprimir tarjetas y no es simplemente por la tarea de hacer un proceso de reimpresión, es porque esas tarjetas, además de imprimirlas, hay que distribuirlas y llevar tarjetas electorales a 20.000 mesas en menos de una semana en Colombia es imposible. Hay mesas urbanas, rurales, en todo el territorio nacional. Es decir, materialmente no es posible hacerlo, no es falta de voluntad. Dicho eso, ahí está la primera claridad para todos los interesados en esta consulta, en la consulta del pacto histórico. Pero Néstor, hay más. ¿Por qué se queda también este tarjetón? Porque es que el Consejo Nacional Electoral ha prohibido que se cambie la pregunta. Va a quedar esa que estamos viendo. Voto para la consulta de candidatos a presidente de la República 26 de octubre de 2025 y el pacto histórico había pedido que la nueva pregunta fuera, comillas, ¿cuál de las siguientes candidaturas elige usted para que en representación del pacto histórico participe en la consulta interpartidista que se celebrará en marzo de 2026, en la que se define una candidatura única en coalición? O para que sea la candidatura única del pacto histórico en la elección de presidencia de la República de Colombia a celebrarse el 31 de mayo de 2026. Se lo digo de otra manera, se queda la pregunta que está hoy, no la que proponía el pacto histórico, para resolver la que es la coyuntura política del momento. Si el que gane esta consulta va o no a participar en la elección de la otra consulta interpartidista, la llamada Frente Amplio, en marzo del próximo año. Sobre lo que va a pasar con esa consulta y la posibilidad de que el ganador esté en la otra, también habló el registrador Penagos. En esta misma conversación con Noticias Caracol, Néstor dijo que esa no es competencia de la registraduría, que ese asunto en particular lo tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral.
Las inscripciones para las consultas no las llevan a cabo los candidatos, las hacen los partidos. Luego, son las organizaciones políticas las que llegan a la registraduría a proponer y manifestar la intención de hacer una consulta. Ese plazo se venció el 26 de septiembre y así lo hicieron las organizaciones políticas, y son ellas mismas las que deben decirle a la registraduría si se mantiene uno u otro candidato. Luego, lo que corresponde aquí es que sean los partidos, las organizaciones políticas que hicieron la inscripción. Bueno, Néstor, entonces esto que acaban de escuchar también tiene otras dos respuestas o explicaciones. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no le aprobó al Pacto Histórico la solicitud de cambiar la pregunta? Porque es que esa fue una solicitud que llegó al Consejo Nacional Electoral amparada, ¿se acuerda usted?, en esa tutela que pusieron Carolina Corcho y Gustavo Bolívar con medidas cautelares. Como se cayó esa tutela, pues se cayó también las medidas cautelares, y por eso el CNE no permite el cambio de pregunta. Y esto último que estaba explicando el registrador es también muy importante, porque él dice que si bien Daniel Quintero anunció que renuncia a participar en la consulta, no puede ser Daniel Quintero solo el que renuncie. Tienen que ser los partidos que lo inscribieron los que le digan a la registraduría: señores registraduría, ya no cuenten los votos de uno de los candidatos, en este caso de Quintero. Y eso, hasta esta hora, Néstor, cuando estamos hablando, no ha ocurrido. Lo que significa que si no pasa en esta última semana, el registrador Hernán Penagos me explicaba que sí o sí tienen que contar los votos de Daniel Quintero, porque esta no es una decisión de un candidato, es una decisión de los partidos, porque es consulta de partidos, no de la persona que aspira, y por eso el tarjetón se queda como está, y hasta esta hora el registrador dice que incluso hay que contar los votos que al final obtenga el candidato que anuncia que ya no quiere estar en la consulta, que es Daniel Quintero. Camila, gracias. Buen resumen. El trino de Gustavo Bolívar de esta mañana tal vez da pistas de la gravedad del problema en el que están metidos. Dice Bolívar, que fue precandidato, ya no lo es: si no corregimos el tarjetón, perdemos las elecciones. Lo que está notificando el registrador es que ya no se puede corregir el tarjetón. No. En consecuencia, es muy probable que esto termine siendo un tiro en el pie para los candidatos del Pacto Histórico, porque como están presentados, tal y como están las cosas, para la consulta, para esas primarias de la semana entrante, no van a poderse presentar para la consulta interpartidista. No es que no de pueden, marzo. pero como decía el humorista Eber Castro, se les dijo, se les advirtió, estaba más cantado se les volvió a decir, y el presidente Petro se interpuso, porque lo tenía claro el pacto dijo no vamos a consulta porque es un riesgo, y el presidente se impuso para meter a Daniel Quintero en octubre. Desde Nueva York. Sí, señor, desde Nueva York, así es. Claro, es que esta es una historia, yo no recuerdo una historia electoral más aparatosa que esta, Néstor. Primero, esto, la verdad, yo no sé culpa de quién, Aurelio, pero esto es medio chambonada, ¿no? De Petro. Eso es la culpa del presidente. La culpa es de Petro. Petro se encargó de destruir la consulta. La gente dijo, no podemos hacer consulta, a una encuesta. Petro desde Nueva York dijo, no, van a la consulta. Entonces renunciaron 7 para que quedaran Cepeda, Corcho y Quintero. Después llegan y dicen, no, es que si es así no puede ser el Frente Amplio. Entonces cámbiame la pregunta. Entonces no se la cambian. Entonces Quintero renuncia. Entonces dice que no aceptan a Quintero. No, esto realmente es casi una pesadilla. Además es una cosa que es clara de tener en cuenta. Es un error tras error de los mismos partidos. Aquí que no van a hablar de la persecución, ni de la víctima, ni de que nos cambiaron las normas, como dijo Mentirita antier aquí. No, esto es fruto de su propio desorden, cuyo gestor principal es Gustavo Petro. Fíjese que usted hace alusión a Daniel Quintero, Aurelio, y Daniel Quintero fue el único que renunció. Si llega a ganar esta consulta Iván Cepeda, si llega a ganar la consulta de la semana entrante Carolina Corcho, lo más probable, Héctor, es que quedan inhabilitados para la consulta que les importaba, la del Frente Amplio. Hay un debate jurídico para eso, Néstor, pero hay que decirlo que no es expreso ni tan claro en la ley. Es el artículo 7º de la ley 1475 que dice que lo que dice fundamentalmente es que el resultado de la consulta es obligatorio. Es decir, que el que gane en la consulta tendrá que asumir la representación o la candidatura de los partidos que participaron en ella. Pero en el texto del artículo nunca dice que no pueden presentarse a otra consulta. Lo que dice es que no pueden apoyar a un candidato distinto dice del que partido. Los candidatos, no precandidatos, candidatos no pueden participar en 2 consultas. No, eso no dice en el artículo 7º de la ley 1475. Artículo 7º, obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición que las hubiera convocado, así como para los precandidatos que hubieran participado en ellas.
se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que la convocan. Que es el caso de Quintero. Quienes hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o organizaciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato seleccionado. Tal cual. No pueden, en caso de incumplimiento de los resultados de las consultas. No pueden distintos. De ahí no se deriva que hay la prohibición de participar en otra consulta interpartidista, de lo que acaba de leer Ricardo. Pero entiendo que hay una discusión jurídica, digamos, y hay interpretaciones, pero a mí francamente me parece que al menos no es tan claro que haya la tal inhabilidad, porque la prohibición es a apoyar candidatos distintos a los que participan en la decisión. Entonces, pues eso yo no lo veo tan fácil, pero bueno, no importa, esa será una discusión jurídica, Néstor, que queda abierta. Pero una cosa que me parece que es muy importante y que yo creo que el registrador en sus declaraciones la subrayó y es un poquito difícil de entender, pero hay que repetirla, este es un proceso interno de los partidos. Así los partidos permitan que voten personas que no sean sus afiliados, como en este caso, que cualquiera de nosotros que no somos afiliados a esos partidos podemos participar. Eso no le quita el carácter de que es una decisión de ellos. Son ellos el que dicen quién ganó. La registraduría no hace un escrutinio, la registraduría no declara un ganador, la registraduría no fija las condiciones. Pero si hace el para conteo saber de los votos. quién puede ser. Sí, es lo único que hace, claro. El conteo cuenta, pero no más. Claro que declara el ganador. Pues, porque no declara ganador, Néstor. Hace una cosa que se llama un informe de votación. El que cuenta es el que dice quién ganó. Es decir, pues claro, es que no necesariamente el que gana. Por ejemplo, en la consulta que hace el pacto, para el listado de Congreso, el que saca más votos para la lista del Senado no Néstor, es el que la va a encabezar. Esa es la prueba. No, pero aquí sí es claro, Héctor, que el que saque más votos en la consulta presidencial es el que va a ser el candidato. Sí decir, si me quiere convencer que el segundo va a ganar, tal vez va a ser Héctor, difícil. No. Es que Néstor, lo que sí hay que decir es que es consulta Daniel Quintero, el que saca más votos gana. Claro, así es fácil. Y por supuesto, el que cuenta va a decir cuál es el que saca más votos en consecuencia. Sí, pues no declara la elección, pero sí dice quién sacó más votos. A ver, señor Luis Néstor, pero lo que sí hay que decir es que Daniel Quintero es quizá el primer político en la historia que cumple en campaña lo que promete en campaña. No tiene que ganar para cumplir lo que promete en campaña. Quintero prometía resetear la política y comenzó por resetearse a sí mismo y resetear al pacto histórico. Tenían toda la oportunidad de hacer una campaña que les permitiera posicionar unos candidatos, que les permitiera posicionar unos mensajes, que todo el país estuviera hablando de la campaña del pacto histórico, de quién sería el candidato único del pacto histórico, y en lo que los metió Daniel Quintero por forzarlos a que lo incluyeran en la consulta, por llevar este tema de la consulta interpartidista, después por renunciar, es que están debatiéndose, primero, entre si hay consulta o no, segundo, entre si están inhabilitados entonces ganando la consulta o no, para participar después de una consulta en marzo o en mayo. Realmente es increíble la implosión que está teniendo el pacto histórico en esta consulta que ellos mismos idearon y además por la figura de Quintero que prometió resetear la política. ¿Se acuerda la implosión en los puentes de Puente Aranda el domingo pasado? Sí. Más o menos está pasando eso con la consulta pero yo no exculparía. Comienza a caer un puentecito, se cae el segundo puentecito. Pero yo no exculparía al señor presidente. No solamente se comprobó y se demostró que está interviniendo en política, contrario a lo que dice la ley, sino que interviene mal. Porque es que toda esta sucesión de errores son contrarios a lo que dice la ley. Y yo me resisto a creer que ellos no hubiesen leído la ley antes de haber propuesto la consulta interpartidista. Primero, la hicieron mal, María Consuelo. Claro, pero adicionalmente, Néstor, el tema de que no les importen los recursos públicos es una cosa que yo pongo
de relieve, porque es que no puede ser que uno, además administrando el déficit de la nación, no le duelan 200.000 millones y consideren que de todas maneras ellos pueden participar en otra María consulta, Consuelo, contrario a lo que dice la ley. Pero y María el Consuelo, tema... a esa consulta podrían acceder todos los partidos. Es que el tema del costo en realidad es un derecho que tienen todos los partidos y costaría lo mismo. Si el Partido Liberal decidiera hacer su propia consulta, la haría el mismo domingo, costaría igual. A esta que era la que ellos querían pero esta no es en del este Partido momento. Pero podría hacerlo. Mucho tiempo. Claro, y después viene otra. Entonces los recursos nuevamente se van y adicionalmente la reposición de votos de este partido, que es lo que a ellos les interesa. O sea, no olviden que a ellos lo que les interesa es que se les devuelva la plata para poder seguir haciendo política durante 6 meses más. Le iba a decir, Héctor, ¿se acuerda la consulta en algún momento del Partido Liberal, la de la Calle? 2017, de la Calle contra Juan Fernando Cristo. Sí, sacaron 750 mil votos. Costó 70.000 millones de pesos de entonces. Costó una plata. Y le costó mucho políticamente al candidato de la Calle, realmente, porque se entendió. Primero que sacó poquitos votos, sacó como 500.000, yo no me acuerdo bien, pero es posible que vaya a pasar 400.000. Sacó poquitos votos y siempre le dijeron, para tan poquitos votos hizo gastar 70.000 millones de pesos y eso prácticamente enterró la candidatura de la Calle. Pero miren, Néstor, dejémoslo de los temas jurídicos, digamos que los resuelvan los abogados algún día. Aquí hay de verdad un tema político y yo creo que el pacto histórico lo va a perder y lo va a perder el presidente Petro, porque lo que va a pasar es eso que estamos hablando, cuántos votos van a sacar, y van a sacar menos votos de los que siempre se imaginaron. Ellos mismos comenzaron calculando 4 millones de votos. Yo recuerdo que alguno de ellos en algún momento dijo, creo que Quintero, en una entrevista que hizo aquí, dijo, creo que vamos a sacar 4 millones de votos. ¿Saben en cuánto van? En 1. Cuando le preguntan a Carolina Corcho cuántos votos van a sacar, dice que 1. Si sacan 1 millón de votos, es un fracaso enorme. Yo creo que van a sacar 2 y tampoco es gran cosa. Y atención, hay otra noticia urgente sobre esto. El Consejo Nacional Electoral está notificando a Daniel Quintero, que se retiró de la consulta después de todo la semana pasada, que ni siquiera renunciando podría ser candidato a la consulta de marzo. Ampliamos en segundos. Estás escuchando